Estimados auditores, los saluda Alejandro de la Carrera para saludarlos una vez más y invitarlos a que se mantengan en esta entrevista de hoy. Tenemos al diputado republicano por el Distrito 9, Región Metropolitana, José Carlos Mesa, para hablar sobre la acusación constitucional contra la ministra Toá, que ustedes ya han escuchado. 76 votos rechazados para esta acusación, 77 a favor, 7 abstenciones. Estuvo tenso el debate el lunes para algunos en la discusión por esta acusación contra la ministra Toá. Tenemos en línea, como les digo, en directo aquí en los estudios de la radio a José Carlos Mesa. Usted tuvo por ahí un episodio con la diputada Santibáñez, primero que todo. Bueno, primero que lo primero, digamos. Dígame nomás. No, muchas gracias por la invitación, el espacio a conversar. Este es un espacio, un programa, un espacio que como es más largo uno puede extenderse un poco más, así que yo creo que vamos a tener la oportunidad de profundizar en los temas. Fantástico. Y ya yendo a tu primera pregunta, que partiste al tiro ahí al hueso, como defensa del Milan de los 90. Sí, fue un episodio, creo yo, un poco lamentable, porque mi intención con la locución que tuve yo para defender la acusación constitucional era contar una experiencia personal para lograr que se entendiera la importancia de trabajar por la seguridad en nuestro país. Hoy día ocurren cosas que hace algunos años atrás no ocurrían. Persiguen ambulancias para rematar a una menor de edad. Entran a un CEFAM a 2, buscando delincuentes para rematarlos. Hoy día no puede estar seguro en ningún lado. Entonces yo compartí esa experiencia personal por la enfermedad de mi papá, la operación que tuvo, y el miedo que él sentía en el momento, no de la operación, que eso es lo que yo contaba, sino que me decía, y si en la noche llega un narco baleado y viene el de la banda rival a rematarlo, ¿cómo arranco? Esa es la preocupación que no solo mi papá vivió. Muchos chilenos viven todos los días. ¿Cómo arranco? ¿Para dónde arranco? Si no tenéis dónde esconderte hoy día. Y lamentablemente parte del Frente Amplio y el Partido Comunista lo que hubo fue burlas en el momento en que yo estaba contando esta historia. Y eso me indignó mucho. Y lo traté de la forma que todos puedan haber visto en redes sociales, ¿cierto? De inmorales. Y la diputada Santibáñez recogió el guante, que creo yo que fue un error de parte de ella, porque ella no fue de los que se burlaron. Yo la estaba mirando, ella estaba escuchando atentamente. Pero increpa esta locución que estaba haciendo yo, y yo creo que mancha todo, porque al final para ella quedó para muchos como la que se estaba burlando, cuando no era así. Pero creo que sí, el intentar defender o justificar a quienes se estaban burlando, creo que fue un error. Ahora, esto es una primicia lo que te voy a contar también. A ver, esta segunda parte, porque todas las historias tienen segunda y tercera parte. Y esta historia tiene una segunda parte y va a tener una tercera muy probablemente. Ese mismo día, jueves en la tarde, la diputada Santibáñez, con Maricela, nos hemos podido conocer estos 2 años y medio en el Congreso, compartimos constantemente la Comisión de Medio Ambiente, y ella me llamó por teléfono en la tarde. Yo la noté muy afectada para pedirme disculpas que yo la acepté. Y tenemos la intención, le dije yo, mira, por teléfono muchas cosas a lo mejor no se entienden bien, porque hay que mirarse cara a cara para entender bien el sentimiento que uno puede tener. Juntémonos, le dije yo, y ya que estuvimos de acuerdo en juntarnos este lunes, o sea, comenzando la semana que viene, en el mismo Congreso, conversar un café y terminar de limar esas asperezas, porque yo creo que en política lo cortés no quita lo valiente. Yo puedo pensar diametralmente opuesto a Maricela y votar en todos los temas contrarios con ella. Pero de ahí a llevar eso a una rencilla personal, por lo menos no es mi estilo. Y si ella tuvo la hidalguía de llamarme por teléfono y pedirme disculpas, yo se las acepto y tengo también la altura de miras de dar vuelta a la página. Ya. Ahora, es el caso de la diputada Santibáñez, pero 76 votos en contra. Y ahí no es poco. No es poco, no es la mayoría del Congreso, la mayoría de la Cámara de Diputados son 78, pero sí las acusaciones constitucionales a los ministros de Estado se aprueban o rechazan por la mayoría de los miembros presentes en la sala. Y dentro de esos 76 votos uno tiene que empezar a desgranar ese choclo.
Porque ese choclo tiene varios granitos que no deberían ir en ese choclo. A ver, veamos. Ahí hay dos diputados, el diputado Guzmán. Hasta último minuto nosotros intentamos convencer al diputado Jorge Guzmán, que es del Maule, que votara a favor de la acusación. Él estuvo muy dubitativo hasta el último minuto y finalmente decidió seguir la línea que le marcó otro diputado de Bópoli, que es Francisco Undurraga, que es un diputado insigne de Bópoli, expresidente del partido. Y a mí lo que me llama la atención de ellos dos es que cuando uno escucha la intervención del diputado Undurraga, él habló 5 minutos completos, él coincide en que aquí hay un problema grave de seguridad, coincide en que este equipo ministerial no está dando el ancho y justifican que no va a apoyar la acusación constitucional porque él cree que le hicieron mucho daño las acusaciones constitucionales en el gobierno pasado. Terminada su locución, a mí me nació el alma decirle, yo tengo también una muy buena relación con Francisco. Yo le decía, oye Francisco, si el próximo gobierno, cuando ellos vuelvan a hacer oposición, van a hacer lo mismo. Van a volver a hacer lo mismo que hicieron antes. Y nosotros, y aquí yo creo que una cuestión que es importante aclarar, Alejandro, no hacemos esto en contra de la ministra Toá. De hecho, se lo dijimos varias veces. Si es que ella hubiese renunciado, nosotros habríamos retirado la acusación, como lo hicimos con Giorgio Jackson. Nosotros empezamos a trabajar una acusación constitucional contra Giorgio Jackson hasta que él renuncia. Y no la presentamos. Porque no nos interesa hacer escarnio público de ellos, ni que es lo que sí ellos siempre han querido hacer, sacar a alguien durante 5 años del mundo público. No, después Carolina Toá, si quiere ser candidata, que lo sea y la ciudadanía la juzgue. Pero nosotros lo que queríamos era que hubiese un cambio de timón, que no, lamentablemente no lo hubo. Ahora, ¿cómo interpreta en este caso la división de votos en la Cámara? La acusación se rechazó con votos de Bópoli, como usted bien está diciendo, pero también hubo otros personajes que votaron en contra. Sí, a ver, yo entiendo que de parte de los parlamentarios de gobierno, que son cercanos al gobierno, en cuyos partidos hay ministros, subsecretarios, ¿cierto? Intendentes, o sea, no intendentes, hoy día delegados presidenciales, ¿cierto? Que existe una cierta lealtad, y yo lo valoro. Creo, eso sí, que es una lealtad mal entendida. Ya. Los buenos amigos son los que te felicitan cuando haces las cosas bien, pero que te representan cuando haces las cosas mal. Esos los yes men son muy malos en todo ámbito de cosas, y más aún en la política. Y lamentablemente vimos muchos que en privado nos decían, oye, si nosotros sabemos que hay que hacer un cambio acá, pero no podemos votar en contra de la ministra Toá. No podemos. El ministro... Y usted perdón que lo interrumpa, Sí, pero sí. y usted le decía, ¿por qué no pueden? Porque Sí, se les venía la noche. a Álvaro ver, ¿cómo Elizalde. así? Álvaro Elizalde estuvo hasta último minuto recorriendo los pasillos y reuniéndose uno por uno con los diputados que eran clave para la votación. Diputados que pasaron en un momento de votar a favor, después votar en contra y terminaron votando abstención. Los 7 votos de abstención son todos de centro, militantes o de amarillo o de demócrata o independientes, como el caso de Rubén Oyarzo. Yo con Rubén también hablé hasta último minuto con él. Y él me decía, sí, él es presidente de la Comisión de Gobierno, donde vemos el tema de extranjería e inmigración. Él sabe el desorden y cómo este gobierno no ha implementado las leyes de inmigración. Si ese es el problema, que no implementan las leyes. Las leyes están dictadas, son obligatorias y ellos no las cumplen. Al día entran 300 personas solo por Colchanes. Y finalmente la presión que yo como no estuve presente en esas conversaciones, no sé qué nivel de conversación. Dudo que Álvaro Elizalde tenga una retórica tan acabada para convencerlos simplemente porque habla bonito. O sea, ahí hubo algún grado de conversación más profunda. O sea, para un diputado que es más cercano al gobierno, que un ministro de Estado venga a pedirte el voto es distinto. Pero también ocurrió con otros diputados que los llamó el Álvaro Elizalde. Yo, lamentablemente, como ellos no me han dado permiso para contar esta historia, los voy a contar sin nombres, pero que Álvaro Elizalde los llama y ellos le dicen, gracias ministro por llamarme y convencerme que tengo que votar a favor. Porque la presión de ustedes yo no la voy a aguantar. Hubo varios diputados que así lo hicieron. Yo no empiezo a ver las votaciones. Yo, por ejemplo, rescato muchísimo la votación y la intervención que tuvo la diputada Erika Olivera. La diputada Erika Olivera, también siendo, no sé si ella es militante de demócratas, no estoy ahí, podría equivocarme, pero sí es parte de esa bancada y comparte diariamente con ellos. Y se desmarcó de esa bancada igual y votó a favor de la acusación.
una diputada que vive en Recoleta, una diputada que ha sufrido la violencia, eh, muy valiente de su parte. Pero a ustedes no les faltó más punch dentro de los diputados, así Siempre, como lo hizo el ministro. siempre, a ver, Porque si el ministro lo pudo hacer, a lo mejor el Partido Republicano podría haber hecho un poco más, ¿o no? mire, ¿Fallaron en eso? esta, ¿Reconocen? esta semana que está terminando, ¿cierto? Chile perdió 2-1 con Brasil. Sí. Y Arturo Vidal lo primero que hizo fue hacer bolsa a Ricardo Gareca, que debe haber hecho esto, sí, pero hay que estar ahí. Es más fácil criticar después, que era una cuestión que yo le encuentro que es muy negativa, por ejemplo, de parte del mismo Guillermo Ramírez, que apoyó la acusación, que nos ayudó a buscar los votos y después que se pierde sale a criticarnos. ¿Por qué no nos criticó antes? Ya. Encuentro que es desleal de su parte. Ahora, siempre se puede hacer más, siempre. Pero yo creo que también nosotros partimos aquí perdiendo 2-0 los partidos siempre. Y hay que darlos vueltas. Porque nosotros no disponemos de presupuesto para construir hospitales, no disponemos de presupuesto para pavimentar calles. Hay un cierto grado de negociación que nosotros no podemos hacer. Nosotros, Pero perdón, pero ¿qué fue lo que dijo el presidente de la UDI? que fue un error, que fue una acción amateur nuestra acusación, pero lo hice después que se rechaza. Y él votó a favor. Y él votó a favor. Entonces, yo creo que eso demuestra también, como te digo, es muy fácil ser general después de la batalla. Es lo más fácil que hay. Pero hay que estar ahí. Yo creo que lo que hay que destacar es que, salvo estos dos diputados de Bópoli, salvo ellos dos, el Partido Republicano logró alinear a toda la derecha, Ya. incluidos los otros dos diputados de esa bancada, Cristian Matheson y Otto Teao, que votaron a favor de la acusación. Eso es un gran mérito, sobre todo considerando que a nosotros nos han dicho que somos los parias, que nosotros somos los extremos, que nosotros somos los raros, que nosotros somos... O sea, ¿Pero quién les dice eso? la misma derecha en el Congreso dice eso de nosotros. ¿Cuántas Dice veces? eso del Partido Republicano. No, a ver, no creo que tenga que ponerme a buscar en el celular ahora para ver cuántas cosas se nos dijeron. Le doy un solo ejemplo. A ver. La señora Cecilia Morel, ¿cierto? Ex primera dama, hoy día viuda del expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, por supuesto. En una entrevista, mientras era primera dama, la sensibilidad que representan republicanos, dijo: no, espero que no sea la que crezca. Palabras que después fueron refrendadas por el propio presidente Sebastián Piñera cuando estaba en ejercicio. Cuando un partido de derecha en Chile había recibido ese tipo de epítetos por un presidente de derecha en Chile. ¿Cuándo antes se había dado? Nunca se había dado. ¿Cuándo antes nosotros habíamos tenido que defendernos de nuestro propio presidente porque no hicimos campaña en segunda vuelta y estuve yo personalmente defendiendo los votos del 2017? Ese tipo de ataques hemos tenido que recibir nosotros, y ¿sabe qué? Yo los recibo tranquilo. Porque estoy en política, porque tengo que aguantar las críticas. Obvio que tengo que aguantarlas. Sí, por supuesto. Pero también puedo responderlas. Ahora, pero, y volviendo a lo del presidente de la UDI, ¿usted le dijo entonces para qué votó a favor de la acusación? No, ahora lo digo. No me he encontrado con él desde que dio esta declaración el día viernes. Pero, por supuesto que se lo voy a decir el día lunes en la sala cuando lo vea. ¿Para qué votáis a favor si después salí a pelarnos? A ver, yo creo que los problemas se tienen que resolver en los espacios que corresponden y en los momentos que corresponden. Si esta acusación no estaba en condiciones de ser aprobada, que la voten en contra. Y está bien. Nosotros, pero que la voten en contra y acepten que nosotros critiquemos ese voto. Así como nosotros aceptamos todas las críticas que recibimos. Esto es política. O sea, el que no quiera recibir críticas, que se dedique a vender muebles, que se dedique, no sé, a conducir un auto en Uber, pero igual aún así lo van a calificar y le van a poner 1 estrella o 5 estrellas. Ahora, el ministerio, decía usted, está al debe en portonazos, encerronas, asesinatos, ataques dentro de hospitales, entre otras. ¿Será que qué está pasando? ¿Tenemos un gobierno con una mirada compasiva hacia la delincuencia? Mira, yo creo que como todos los fenómenos es multifactorial. Aquí nosotros, por ejemplo, dentro del mismo texto de la acusación hablábamos de que esto no es una cuestión que partió el 11 de marzo del 2022, porque sería una ceguera total no decirlo. Que esto viene del gobierno del presidente Piñera y viene del gobierno de la presidenta Bachelet. Viene de ahí. Respecto al gobierno del presidente Piñera,
la gran responsabilidad creo yo que la tuvo la oposición al presidente Piñera. Si el presidente Piñera hubiese tenido una oposición con el nivel de lealtad hacia Chile que tiene la actual oposición, el presidente Piñera habría logrado hacer muchas más cosas. Le doy un ejemplo. La ley antiterrorista, con votos en contra del Frente Amplio y el Partido Comunista, e impulsada por el gobierno, por el ministro Cordero. ¿Y quiénes terminan votando a favor? Chile Vamos y los republicanos. Alguna vez, nunca vimos una situación así en el gobierno de Sebastián Piñera. Lo acusaron 2 veces. Le acusaron 11 ministros y todas las acusaciones constitucionales, el actual presidente Gabriel Boric las votó a favor. Por eso nosotros decimos que esto viene desde el gobierno del presidente Piñera. El estallido 2019, ¿para qué decir cómo desfondó la popularidad o el apoyo que tenía una institución como es Carabineros, que ha logrado reconstruirse en estos años? Eso es uno de los factores, pero el otro factor es, yo tomo lo que dice usted y quizás lo voy a decir con otras palabras, pero es básicamente lo mismo. Hay una romantización de la delincuencia. ¿En qué sentido? Uno les dice, oye, ¿cómo es posible que se hagan portonazos o que se hagan encerronas? Y la respuesta es que si este sistema no fuera tan injusto, ni fuera tan desigual, la gente no tendría que robar. Y la verdad es que a mí ese tipo de argumentos me indigna. ¿Por qué? Porque eso significa que la gente pobre solo puede robar. Y no es así. La gente pobre en este país cuando quiere salir adelante se levanta más temprano y se acuesta más tarde. Trabaja más arduamente. Aparte de trabajar probablemente tenga algún emprendimiento. Y aparte de ese emprendimiento probablemente también piduteen una cuestión después del trabajo. La gente de esfuerzo que quiere salir adelante trabaja el doble. Es lo que yo vi de mis padres. Mi papá, sin tener ni siquiera cuarto medio, mi mamá que terminó cuarto medio a los 50 años, me enseñaron que el que quiere salir adelante tiene que trabajar más que el resto nomás. Tiene que trabajar, levantarse 1 hora más temprano y acostarse 1 hora más tarde. Entonces, esa romantización que hay de la delincuencia, como queriendo decir que el pobre tiene que ser delincuente, aparte de una mirada súper clasista, yo no encuentro que es muy clasista, y que pasa por alto todos los que son de familias muy acomodadas, que meten las manos igual, porque los delincuentes no tienen clase social, así como los corruptos no tienen ni clase social ni partido político. Hay una visión condescendiente con el delincuente y uno lo ve en actos. Se indultaron delincuentes en este gobierno, se les dieron pensiones de gracia en este gobierno, entonces al final se borra con el codo lo que escriben con la mano. Estimados auditores, en la entrevista de hoy, don José Carlos Mesa, diputado republicano por el Distrito 9, región metropolitana. Vamos a hacer una muy breve pausa, quédense en la sintonía, volvemos en un instante. De vuelta, estimados auditores, en esta entrevista con José Carlos Mesa, diputado republicano por el Distrito 9, región metropolitana. Bueno, y yo creo que ya hemos hablado del tema republicano, del tema acusación constitucional contra la ministra Toá, pero casi el mismo día se dio la remoción de Ángela Vivanco de la Corte Suprema. Usted como diputado, evidentemente que hay algo que tenemos que hablar sobre el tema. ¿Ah? Mal comportamiento, dijo la Corte Suprema, imparcialidad, claridad y transparencia. Contradijo sus propios actos, presionó a funcionarios en la escala menor de la Corte, en fin, incurrió en un comportamiento que afecta a los principios de independencia en la Suprema. ¿Qué es lo que dice el Partido Republicano al respecto? Bueno, lo primero, a nosotros nos tocó analizar la situación de la hoy día removida ministra de Vivanco, ¿cierto? Y votamos a favor de esa acusación constitucional, que incluía también, por otros actos, pero también al ministro Sergio Muñoz. Yo creo que todas estas actuaciones, todos estos funcionarios que se desvían y cometen actos de irregularidad o ilegalidad, tienen que ser removidos de sus cargos, por supuesto. Pero nosotros ponemos un énfasis en una cuestión que no sé si todos han puesto el mismo énfasis. A ver. Y es que Ángela Vivanco tiene que pagar
tiene que hacerse responsable por sus actos y si tiene que ser removida, que sea removida. Pero no puede convertirse en la guillotina en la plaza pública. Lo logramos, y el resto, y los otros 20 ministros de la Corte Suprema, ¿por qué no analizamos qué pasa con eso? ¿Por qué no analizamos, por ejemplo, un ministro de Corte Suprema que tiene un fondo mutuo por 1.500 millones de pesos? ¿De dónde salió esa plata? ¿Y cuál ministro? Es el ministro Muñoz. Ah, el ministro. La hija del ministro Muñoz, 21 propiedades. ¿De dónde salió esa plata? Los ministros, ¿cuántos yernos, hermanos, primos, tíos, sobrinos de ministros de Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, que son conservadores, que son notarios? La propia secretaria del ministro Sergio Muñoz, que terminó de conservadora de bienes raíces y notaria en Pirque. ¿Por qué no analizamos esa situación? Aquí lo que no puede ocurrir es que se diga, lo logramos, Ángela Vivanco removida, y no analicemos el resto de la situación. Perdón, José, pero a ver, hay cosas que a lo mejor esas personas, integrantes de la Corte, a lo mejor están en su derecho a pasar a ese grado de distintas, digamos, dentro de la Corte Suprema, que los manden, como usted dijo, a tal y tal parte. Por supuesto que están en su derecho, si eso no lo cuestiono yo. Es que el caso, ¿qué es lo que está cuestionando? El caso Audios, ya. Mire, diseccionemos esta cuestión. Vale. El caso Audios no es por los nombramientos, es por cómo se llegó a esos nombramientos. Ya. El caso Audios, sí. Y todo lo que se ha destapado es por cómo una persona va a buscar los apoyos en uno y otro lado y después termina devolviendo esos apoyos, aparentemente, esto es lo que se está investigando y que la Fiscalía va a tener que determinarlo, por supuesto. Oiga, usted lo beneficiaron tal persona, en el caso de Banco, usted, quien le ayudó a llegar a la Corte Suprema fue el señor Hermosilla, y después usted le soplaba las sentencias antes de tiempo al señor Hermosilla, integraba las salas de la Corte a conveniencia del señor Hermosilla. Entonces, yo quiero saber, y creo que Chile merece saber, si es que este mismo modus operandi se da en otras personas y en otros nombramientos. Porque a mí lo que me parece muy extraño es que hayan familias que reúnan una calidad intelectual superior que los convierta en cierto tipo de nobleza en nuestro país. Le doy un ejemplo. La familia Leiva. El diputado Leiva tiene un hermano que es conservador de bienes raíces, otra hermana que fue nombrada notaria en el Espejo y un tío que también es notario. O sea, ¿no hay más familias que puedan ser notarias en Chile? Tan talentosos son los Leiva que sus familias se ganan los concursos en todos lados. A mí me parece que hay que investigarlo. ¿Pero a quién le atribuye eso? ¿Al diputado Leiva? Por eso digo que hay que investigarlo, porque a mí no me corresponde atribuírselo a alguien. A mí lo que estoy diciendo es que aquí se destapó una olla, que con el caso Hermosilla. Sí. Y nos dimos cuenta que hay un cierto modus operandi que al menos él ejercía para ir designando personas en ciertos cargos. Entonces después uno empieza a ver y dice, veamos el resto de los nombramientos. ¿Por qué siempre son los parientes? No solo esto es un ejemplo que yo le doy. ¿Por qué siempre son las personas allegadas a ciertos buenos árboles que les dan tan buena sombra que crecen y crecen y crecen? Entonces, el punto acá es que yo lo que veo es que, o lo que intuyo, mejor dicho, es que el caso de Ángela Vivanco puede ser utilizado como chivo expiatorio para decir, lo logramos, controlamos la corrupción y no investigar nada más. Y creo que eso es de una deslealtad con el país tremenda. Ahora, usted dice, ¿hay que sancionar o hay que ver qué está haciendo el diputado Leiva? Porque mencionó al diputado Leiva. Le menciono al senador Buenchumilla. Hablemos del señor Buenchumilla, ¿Qué tiene don Francisco Buenchumilla? Cuya señora es notario y él no se quiso inhabilitar en la reforma del sistema notarial. ¿Le parece bien eso a usted? ¿Que él no se quiso qué? Inhabilitar para votar la reforma del sistema notarial, siendo su señora notario. Tenía que inhabilitarse. Por supuesto, si va a beneficiar a un pariente, a su señora, o sea, ya. Lo va a beneficiar a él, si al final el sueldo de la señora también, él probablemente se compre un helado con esa plata, no sé qué hará. Pero aquí hay muchas cosas pasando. Y mientras a nosotros nos tienen entretenidos con una ministra que tiene que ser removida, no nos podemos hacer los lesos con que no pasan más cosas alrededor. No podemos. Aquí el señor Hermosilla funcionaba como una especie de operador judicial. Conseguía cosas, pero no por las vías legales, sino a través de los contactos, los cafecitos, las conversaciones, las reuniones. Y yo creo que sería muy ingenuo en esta parte pensar
que el señor Hermosilla era el único y exclusivo operador judicial que rondaba por el Palacio de los Tribunales. Yo estoy seguro que tienen que haber más y hay que investigarlo. Ahora, el presidente de la Corte mencionó que la exministra Vivanco comprometió principios de independencia, de imparcialidad y transparencia. ¿Qué medidas cree que deberían implementarse para garantizar, digo, estos principios en el futuro? Toda vez que usted está agregando otras cosas que son... Más pelo a la sopa. Exacto. Lo primero es cumplir la ley. Lo primero, por ejemplo, es si un senador con su voto va a beneficiar a su señora, que no vote. Eso es lo primero. Cumplir la ley también creo yo que implica sancionar con toda la rigurosidad que corresponde no solo a la ministra de Banco de partida, pero a todos los que se vean involucrados. Aquí también tenemos el caso del ex fiscal Guerra, ¿cierto? Que también está siendo investigado. Bueno, si se Sí. logran demostrar esos delitos, no puede ocurrir lo mismo que el fiscal Guerra propició, que fueron las clases de ética. El fiscal Guerra es el de las clases de ética. Eso no puede volver a ocurrir en Chile. Y luego de eso, de que hagamos cumplir la ley, analicemos también, por supuesto, cómo actualizamos la normativa, por ejemplo. ¿Siguen siendo necesarios los notarios en Chile? ¿O no serán funciones que a lo mejor puede cumplir el registro civil perfectamente? ¿Por qué tengo que ir a firmar mi finiquito a una notaría? ¿Por qué tengo que ir a firmar un salvoconducto para cambiarme de casa a una notaría? ¿Por qué no lo puedo hacer gratis en una institución que ya se le paga un sueldo a los funcionarios? ¿Es necesario el sistema registral chileno hoy día? Yo creo que es una conversación larga y difícil, pero que hay que dar. Pero si no estuvieran las notarías, imagínese cómo serían las colas en algunos lugares que usted dice que podrían hacerlo. Si Y ya hay filas de repente en distintas notarías para cualquier trámite. pues entonces lo único que vamos a hacer con ese razonamiento es que vamos a correr las filas de un lado para otro nomás. Pero las filas van a seguir existiendo. El tema también pasa por analizar cómo funciona el Estado. Porque hay cola para atender a la gente en los servicios públicos. ¿Por qué nadie le pone, yo me pregunto, nadie se cuestiona que uno tenga que hacer fila para hacer un trámite? Pero eso no puede ser argumento para decir, no toquemos el sistema registral. Hay que tocarlo, hay que analizarlo. Sí, pero ya eso es un problema, digamos, del sistema, ¿cierto? Sí. Pero hay una situación que a muchos los ha dejado, digamos, no preocupados, sino que con algo que no lo habíamos tenido nunca en la Corte Suprema, ¿cierto? Porque solamente se había removido a un integrante de la Corte, Ángela Vivanco, en la segunda, Eh, ¿cierto? y sumando las Entonces, acusaciones constitucionales 92, 93, no me acuerdo exactamente, pero también hubo dos ministros que fueron removidos, pero por la vía de la acusación constitucional. Son sí, pocos los casos. son pocos los casos. Sí. Entonces, hay una remoción al resto de los miembros del Poder Judicial en relación a la ética, por ejemplo, al comportamiento en el ejercicio de funciones. Yo creo que es momento de que todos puedan revisar un poco sus propias actuaciones. Hay una columna que yo creo que a todos nos ha llegado de Monseñor Chomalí, eh, donde habla un poco de este test anticorrupción. Sí, Yo tengo una postura, yo tengo un test anticorrupción mucho más fácil y mucho más simple. a ver, ¿Soy capaz de explicarle esto a mi mamá o no? Esa es la pregunta que me hago. Lo que voy a hacer, ¿se lo podría explicar a mi mamá? ¿Qué me va a decir mi mamá? ¿Me va a retar? ¿O no? ¿Va a decir muy mal lo que hizo hijo? Muy bien Si yo lo que estoy escribiendo por WhatsApp, o la llamada que estoy haciendo, o lo que sea que estoy haciendo, no soy capaz de sostenerlo en público y tengo que hacerlo escondido, algo malo está pasando. Es un test anticorrupción muy fácil de hacer. Todo lo que yo escribo soy capaz de sostenerlo en público. Toda actuación que hago en privado soy capaz de sostenerla en público. Y si no soy capaz de sostenerla en público, ahí empiezan los problemas. Y empiezan, como bien dice esa columna de Monseñor Chomalí, primera y última. Es que todos lo hacen así. Es que siempre se ha hecho de esta manera. Al final el beneficio va a ser mayor. El fin justifica los medios. Yo creo que
aquí quizás hay muchas personas dentro de la administración, no solo de justicia, sino que en general de la administración del Estado, que pueden tener una convicción errada, pero una convicción de que están haciendo las cosas de forma correcta. Puede ocurrir. Pero bueno, entonces tenemos que empezar a hablar más del tema corrupción y empezar a que por último los que lo hacen tengan miedo de hacerlo. Pero hoy día, por lo menos, el Poder Judicial es muy difícil de tocar. El caso de la muñeca rusa, el famoso caso de la empresa bielorrusa, Sí. hace años que se viene denunciando. Años. Pero faltó que tocara la ministra Vivanco para que esta cuestión se destapara. Pero esta cuestión se viene denunciando hace años. Y así muchos otros casos. Entonces, ¿qué rol debiéramos jugar no solo los partidos políticos, no solo el gobierno, no solo el mismo Poder Judicial, ¿cierto? El Parlamento, sino que cómo hacerlo, los partidos políticos, ya lo dije, cómo hacerlo, porque como ciudadano común y corriente, que hay muchos, ¿m? Eh, ¿qué se puede hacer? Porque estamos hablando de un poder judicial, ¿cierto? Estamos hablando del Parlamento, en fin. No, o sea, yo creo que hay que tener claro una cosa y que esto no es un problema fácil de solucionar. No es un problema que pueda solucionar una sola persona o una sola institución. Aquí pasa también por revisar con algún grado de profundidad la actuación a nivel general. Y yo creo que estos mismos casos de corrupción que se han ido destapando, a medida que se vaya sentando un poco y se vaya separando, por así decirlo, el polvo de la paja, vamos a poder eh, dilucidar y ver caminos para seguir. Le doy un ejemplo. Nosotros en el Congreso hemos investigado en distintas comisiones especiales investigadoras el tema municipal. Y yo por lo menos he llegado a la conclusión que una gran puerta de corrupción en los municipios son las corporaciones y las asociaciones de municipios. Porque el nivel de control que tienen las instituciones que están llamadas a fiscalizar es mucho menor. Porque como son instituciones de derecho privado, Ujú. ya no es tan fácil entrar a fiscalizar. Entonces ahí uno después de analizar, por ejemplo, el caso Achifarp, ¿cierto? Las farmacias populares, después de ver el caso de todas estas corporaciones en Vitacura, empieza a ver, parece que aquí hay un problema. Bueno, entonces por ahí también puede ir la solución legislativa, darle herramientas explícitas y concretas, por ejemplo, a la Contraloría General de la República para fiscalizarlo, para que puedan revisar sus cuentas. Otro caso, otro ejemplo a propósito de esa misma investigación. Los municipios le entregaban plata a través de las cuotas de incorporación a la Asociación Chilena de Farmacias Populares o de municipios con farmacias populares, plata que nunca fueron rendidas. También ahí después uno tiene que decir, la ciudadanía tiene que controlar a los fiscalizadores. ¿Y quiénes son los fiscalizadores en los municipios? Los concejales. ¿Dónde estaban esos concejales, por ejemplo, de Recoleta, para pedirle cuenta a su alcalde? Oiga, a usted le hemos pasado tanta plata a la Asociación Chilena de Farmacias Populares. ¿Me muestra un balance? ¿Me muestra una cartola? ¿Me muestra un estado financiero? Nunca lo hicieron. Entonces también a ellos hay que sacarlo al pizarrón, y si hay que cambiarlo, bueno, se cambiarán por otro. Bueno, pero lo que vamos a hacer es una segunda pausa, estimados auditores. En esta entrevista de hoy, el diputado republicano por el Distrito 9 Región Metropolitana, don José Carlos Mesa, hoy en la Radio Agricultura. Espérenos, volvemos en un instante. Ya estamos de vuelta, estimados auditores. En esta entrevista de hoy nos acompaña José Carlos Mesa, diputado republicano, Distrito 9, Región Metropolitana. Ya hemos hablado del caso acusación constitucional contra la ministra Toá,
también hablamos del caso de la, la Ángela Vivanco. Ángela Vivanco. Ahora, usted está hablando de muchas cosas relacionadas con todo este sistema, ¿cierto? Eh, ¿Cómo está el Parlamento? Bueno, yo creo que el Congreso, el Parlamento es un... Hay No, también yo creo que no, casos como el que estaba comentando usted recién. sí, no, es imposible que se pueda escapar de una cuestión que yo creo que se está extendiendo, un cáncer que ya está con un grado de metástasis un poco preocupante en nuestro país. Nosotros hace algunos años nos jactábamos de no poder compararnos con la corrupción que hay en otros países y hoy día, desafortunadamente, yo creo que ya no es tan así. Y no voy a dar nombres porque después empieza, pero la gente va a saber perfectamente a quiénes me refiero. Pero hay diputados involucrados en el caso de convenios, varios. Hay una diputada que hoy día tiene que dar explicaciones en la Contraloría porque una fundación dirigida por ella recibía recursos de varios municipios y nunca los rindió. Tenemos otro diputado, por ejemplo, que está siendo investigado por un caso de cohecho en el norte. Lamentablemente no se escapa. Y yo creo que ahí, eh, ¿Ya hay más? que yo sepa, no, o sea, Ya. que yo sepa. Lo que usted sabe, Eso es lo van que... tres. Exactamente, cuatro le diría yo, porque son dos los que están involucrados en los casos convenios. Dos. Hay uno en la Araucanía Ya, y hay otra en Antofagasta. ya. Pero mientras tanto siguen como diputados. Hay uno solo que hoy día está desaforado y ya no puede ejercer sus funciones hasta que termine la investigación. Ya. Eh, yo en ese sentido creo que estas investigaciones tienen que llegar hasta el final, o sea, y como yo sé que se ha convertido en una frase cliché que ya no tiene mucho sentido, pero quien caiga hay que hacerlo efectivo. El punto al que quería Pero mientras llegar, tanto, me dice usted que uno que ya no está, claro, ¿cierto? Pero hay tres que siguen. y votan y hacen todo lo que hace un diputado. Ya. O sea, entonces, ¿cuál es la justicia para los poderosos y cuál es la justicia para las personas normales? Yo espero que sea la misma. Porque esa es la pregunta que me imagino muchos auditores que están escuchando la Radio Agricultura en este minuto y esta entrevista a la cual usted fue invitado, pueden estar preguntándose. Entonces, ¿cuál es la justicia para los poderosos y cuál es la justicia para las personas normales? Yo creo que para responder esa pregunta hay una pregunta previa. ¿Quién es poderoso? ¿Qué es ser poderoso en Chile? ¿Ya? ¿Y Y es que qué dice usted? a lo que voy es que está autológica el análisis. ¿Por qué? Porque la única forma de ver si es que alguien es poderoso es ver si se logra salir con la suya de manera que no cualquiera podría. ¿Ya? Yo creo que es... Y aquí vemos, por ejemplo, un diputado que está desaforado. Yo no sé qué tan poderoso sea ese diputado. Si hoy día está desaforado y está siendo Ya, pero investigado. es uno. Y tenemos por otro lado una diputada que ni siquiera ha sido llamada a declarar en calidad de testigo. Creo que ella es más poderosa. O su conglomerado más poderoso. Porque ya debería Hace haber rato. sido Hace rato. hace rato. Hace rato. ¿Pero cuánto tiempo lleva? Más de un año. Más de un año en esta investigación. Y la otra, la de la Araucanía, lleva menos de un año y ya tiene un exfuncionario municipal hoy día en prisión, perdón, de la gobernación hoy día en prisión preventiva, un diputado que está en calidad de desaforado. ¿Qué es lo que nosotros decíamos? Qué raro cómo se detuvo la investigación del caso Procultura, que involucra, ¿cierto?, al señor Larraín, justo cuando el nombre que aparece involucrado es el de Irina Caramanos, la ex polola del presidente, porque ella no quería ser llamada Sí, sí, primera sí. dama. Y esa investigación estuvo parada 4 meses. 4 meses sin ninguna diligencia investigativa, cero. Esto se sabe, nosotros fuimos a dejarle una comunicación al presidente de la República y al fiscal nacional, y en menos de una semana, allanamiento en las oficinas de Procultura, y muy probablemente la señorita Caramano sea citada a declarar al menos en calidad de testigo. Qué bueno que avance. Pero ¿por qué algunas investigaciones avanzan y otras no tanto? Yo creo que poderoso es el que logra que no avance la investigación en su contra. Pero ella también explicó, dio una declaración. eh, El diputado desaforado también explicó de una declaración. ya, Yo no veo ninguna diferencia en uno y otro caso.
También, todos tienen derecho. Ninguna diferencia. Es que todos tienen derecho a dar sus explicaciones y dar sus versiones, pues, pero lo importante es la fiscalía que avance en las investigaciones. Y en el caso de la señora Caramanos, no avanzaba hasta ahora. Hasta ahora. ¿Y por qué cree usted que apareció ahora este caso? Hasta que alguien se dio cuenta, que yo me imagino que algún medio de comunicación, creo que fue en el periódico digital El Mostrador, que dieron cuenta de esta situación, que había un informe de la PDI que demostraba 5 transferencias desde la cuenta de Irene Caramanos a la cuenta de Procultura que no tenían explicación. Y esto se empieza a destapar. O sea, al final, por eso la transparencia es tan importante, porque cuando la gente tiene la oportunidad de ver qué es lo que está pasando, puede darse cuenta cuando hay cuestiones no muy decorosas ocurriendo. Yo quiero pasar a otro tema en esta entrevista de hoy, estimados auditores. Pese a que todo lo que nos ha dicho nuestro invitado da para mucho más, ¿eh? Pero fíjese usted que Para varios tomos. hay otro tema que bien importante en la semana que pasó y que dice relación con el proyecto que puso fin al CAI y nuevo financiamiento en la educación superior, ¿eh? Usted como diputado, ¿cómo ve el anuncio del gobierno en esta materia? Yo creo que fue el principal y mayor acto de campaña del presidente Boric de cara a las municipales. Yo lo veo así. Pero él, muchos dicen, lo anunció en cuando iba candidato a la presidencia. Él anunció una cosa y presentó otra. Es cierto, Él anunció fin al CAE fin al cabo. y presentó el mismo proyecto que como dirigente estudiantil rechazó. O sea, básicamente el mismo. El problema está, o como dicen por ahí, el diablo está en los detalles. A ver, Primero porque se presenta un proyecto muy parecido al que había presentado o había propuesto el expresidente Piñera, con lo cual va a dejar en entredicho a muchos diputados de Chile Vamos, que la van a tener complicada para rechazar un proyecto así. Ahí hay una jugada estratégica muy buena. No, yo como no soy piñerista, ni trabajé en el gobierno de Piñera, no tengo esa pero es complicación. cierto lo que usted dice, ¿ah? La hija del expresidente Piñera, Magdalena Piñera, dijo que este proyecto es muy similar, como usted bien lo dice, al que presentó su padre el 2012, ¿no? Exactamente, hace 12 años atrás. Eh, ¿Y dónde está la diferencia, Alejandro? Y a ahí está ver, lo peligroso. Porque este proyecto se mete en dos cuestiones que son fundamentales para la educación superior, para la educación en general y sobre todo para la educación superior en Chile. Primero, en la autonomía financiera de las universidades. ya, Porque básicamente lo que busca este proyecto es regular los aranceles. Y los aranceles usted no los puede regular por ley, pues no los puede regular por decreto. El arancel es al final el costo, el precio que se debe pagar según la operación que tiene la universidad. ya. Si la universidad contrata profesores más caros, bueno, hay algunas que han contratado profesores muy caros, pero profesores más caros en el... ¿A quién le está dando, diga? Es que hay profesores que son muy caros. A mí me gustaría ganar esos sueldos, pero no me da. Sí, Eh, yo creo que a muchos. pero hay, por ejemplo, traer a un... Voy a darle un ejemplo más concreto. Hace algunos varios años atrás, la Universidad del Desarrollo quiso potenciar su escuela de Derecho. ¿Y qué hizo? Trajo a Pablo Rodríguez Gress, histórico profesor de la Universidad de Chile, y lo llevó a hacer clase a la Universidad del Desarrollo. Llevarse a Pablo Rodríguez Gress, me imagino que no debe ser barato, porque es un abogado con una trayectoria enorme, con un nivel de investigación enorme, con un prestigio académico y judicial enorme. Eso tiene un costo. Tiene un costo. Y por lo mismo, ese costo, o por ejemplo el nivel de las instalaciones, hay universidades a las que da más gusto ir que a otras, que son más bonitas unas que otras, todo eso trae costos y por lo tanto el arancel lo tiene que determinar la propia universidad según su operación. Pero aquí este proyecto lo que va a buscar también es entrometerse en esa administración financiera. Y el segundo peligro viene justamente de la mano de este, porque al final cuando usted le controla la billetera a alguien, lo controla por completo. Cuando el Estado se meta a controlar la billetera de las universidades, va a controlar a las universidades como quiera. La tercera patita que ya le han dado le han sacado a los varios, es que este proyecto le va a poner un freno a la implementación de la gratuidad universal, que es una gratuidad que es progresiva, que va avanzando de a poco, y con la implementación de este proyecto, esto eventualmente se separaría, Sí, porque determinación por ley o decreto de los aranceles más gratuidad universal significa la quiebra de muchas universidades.
O sea, ¿se pierde la autonomía de la universidad? Yo creo que sí, que se va a perder, que muchas universidades van a perder su autonomía, porque al perder la autonomía financiera, pierden todo. Y por eso, cuando nosotros, la gente que es más de derecha o que es más que cree en el libre mercado, decimos que protegemos la propiedad privada, no lo hacemos porque creamos que la propiedad privada en sí misma es un bien en sí mismo, sino porque la propiedad privada te da autonomía para oponerte a otros. Si usted me pagara el sueldo a mí, es más difícil criticarlo a usted. Porque usted me dice, me criticó, venga para acá su sueldo, no tiene más plata usted. La propiedad privada es una garantía de libertad política. Y así fue concedida, por ejemplo, por el mismísimo John Locke hace ya 300 años. Al vulnerar la propiedad privada y la libertad financiera, en este caso de la universidad, lo que se busca subterfugiamente es controlar su libertad de pensamiento, es controlar su libertad de cátedra, que estas personas en el gobierno hoy día, no es que yo esté inventando, es lo que escribieron hace 2 años y un poquito más en la constitución de rechazada el 4 de septiembre. Esa constitución borraba de un plumazo la autonomía universitaria. Eso es lo que ellos quieren. Yo creo que cometieron un tremendo error en dejarlo por escrito. Ahora, ¿usted cree que concite los apoyos en el Congreso? ¿Se verá la luz de lo que pidió o lo que ofreció el presidente Boric? Yo creo que no va a haber una condonación del CAE. Creo que, porque financieramente no es muy complejo de sacar adelante. Lo que sí creo que va a haber es que este proyecto en muchos de sus aspectos va a ser aprobado, creo yo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya venían propuestas de antes. Entonces, es muy difícil para un diputado, por ejemplo, o una diputada que estuvo a favor del proyecto del presidente Sebastián Piñera en su momento, oponerse a esto en las cosas que son parecidas. ¿Cómo lo explica? Sí, pues sí. Ahora, la ventaja que tiene la tramitación legislativa es que uno puede separar los temas dentro de un mismo proyecto, es decir, esto sí me gusta, esto no me gusta y lo voto en contra. Yo creo que todo aquello que afecte a la autonomía universitaria, espero, va a ser el esfuerzo nuestro, que sea rechazado. Estimados auditores, una vez más la entrevista, como siempre, esta vez con José Carlos Mesa, diputado republicano por el Distrito 9, región metropolitana, temas de máxima actualidad y que nosotros los dejamos cordialmente invitados también para una próxima oportunidad, y le agradecemos también a usted, porque la verdad, don José Carlos Mesa, es que ha sido interesante todo lo que usted ha dicho. Pues, muchas gracias, y ha sido bien, para devolverle el cumplido, ha sido bien entretenido también, porque tiene la capacidad de todo lo que uno dice, aquí está el tema central, aquí voy a preguntar de todo. Y eso también hace que uno esté siempre atento, o deba estar atento. Muchas gracias, don José Carlos Mesa, y muchas gracias a ustedes, estimados auditores, que desde la sintonía de la radio Agricultura. Gracias.